Saludos desde Madrid, espero que os encontréis todos y todas bien. Mi nombre es Antonio García Gómez y soy profesor titular del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá. Mi comunicación lleva por título El docente como dinamizador del aprendizaje a través del aula invertida. He dividido mi exposición en cuatro grandes apartados. En primer lugar, hablaré brevemente del contexto en el que se enmarca esta iniciativa. En segundo lugar, explicaré la experiencia del aula invertida que he llevado a cabo. Y en tercer lugar, comentaré brevemente los resultados académicos de los estudiantes y el impacto en su autoestima. Y por último, en cuarto lugar, pondré las conclusiones centrales. Paso a presentar el contexto en el que se ha implementado el aula invertida. Durante los últimos 10 años he venido impartiendo la asignatura obligatoria de segundo curso en los grados de estudios ingleses y lenguas modernas y traducción de inglés 4. Entre los contenidos básicos, la asignatura se divide en dos grandes bloques, el estudio de la morfología y el estudio de la sintaxis del inglés. En mi caso concreto, he sido responsable de esta segunda parte, que tenga que ver con la sintaxis del inglés. Paso a describir brevemente la experiencia con el aula invertida en los dos grupos en la que he tenido ocasión de implementarla. Cabe señalar en primer lugar que he venido impartiendo esta asignatura en los últimos 12 años académicos, es decir, los materiales para las clases teóricas que parecen orientarse a la clase magistral, así como los materiales para las clases prácticas habían sido testados con un número nutrido de estudiantes. Y los resultados en las encuestas docentes siempre habían sido más que positivas. En este contexto, ¿cuál es la motivación del cambio? En términos generales, la motivación principal fue mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta motivación se sustentaba en cuatro grandes pilares. El primero, mejorar mi instrucción para intentar abandonar el tiempo dedicado a la clase magistral, o al menos el mayor tiempo posible. El segundo, modificar los materiales en función de las necesidades reales de cada grupo de estudiantes en un mismo año académico, es decir, atender a la diversidad del aula en tiempo real y de manera efectiva. El tercero, desarrollar su autonomía, ya que la dinámica propia del aula inversa busca que el estudiante coja las riendas de su aprendizaje. Y en cuarto lugar, trabajar en un aspecto muchas veces olvidado en el aula universitaria y que se da por hecho, la motivación de los estudiantes y la mejora de su autoestima. El cambio no fue una decisión fácil, ya que implicaba, nunca mejor dicho, darle la vuelta a mi manera de entender la clase, diseñar nuevos materiales, mientras yo mismo aprendía paso a paso según iba implementando todo. Dicho de otro modo, mis primeros esfuerzos fueron para diseñar materiales que los estudiantes pudieran trabajar por su cuenta antes de la clase, pero que a su vez me permitieran ver qué dificultades cada uno de los estudiantes tenía antes de llegar a clase, para que durante la clase pudiéramos resolver las dudas puntuales que habían surgido al trabajar esos materiales y poder así centrar nuestros esfuerzos en hacer actividades más dinámicas que ayudaran a los estudiantes a consolidar y a extender lo aprendido. Veamos qué sucedía antes de la clase. Sobre esta base se diseñaron las 3 primeras semanas que seguían la siguiente estructura. Por un lado, en primer lugar, la presentación. El día de la presentación del curso hicimos una breve lluvia de ideas para ver cómo entendían los estudiantes el proceso de aprendizaje, sus obligaciones, sus responsabilidades y si alguno de ellos había tenido una experiencia previa con el aula invertida o inversa. Ninguno de los dos grupos sabía nada al respecto. Y luego ya al comienzo de cada semana me ponía en contacto con los estudiantes y les presentaba la información que se trabajaría en clase esa semana. El objetivo era dar información relevante para esa semana de trabajo e indicarles qué materiales estaban disponibles en la Blackboard para que tuvieran ocasión de poder hacer una lectura previa que contextualizaba el trabajo semanal y accedieran a las actividades prácticas que se iban a realizar en el aula. Sistemáticamente, una gran mayoría del grupo no leía previamente las lecturas asignadas y de manera más puntual no se habían descargado ni siquiera las actividades necesarias para cada sesión. Y en lo que se refiere a las tareas antes de clase, durante las 3 primeras semanas vi que se hacía necesario hacer pequeños ajustes para que los estudiantes no se descolgaran. Los ajustes consistieron básicamente en entregarles un plan de ataque donde se les indicaba el trabajo a realizar siempre con una semana de antelación.
semana a semana no resultaba realista y les animaba a venir a tutoría o a escribirme si tenían cualquier duda. Todo ello con el fin de aminorar la soledad que al principio el aula inversa parece hacer sentir a los estudiantes. Y en lo que se refiere a los materiales, encontré especialmente complicado encontrar el equilibrio perfecto entre materiales adecuados que los estudiantes pudieran trabajar sin perderse con el contenido y calcular la carga de trabajo en las primeras semanas. Debo decir que pequé de facilitar materiales excesivamente complejos y demasiado material complementario que, lejos de ayudar, provocaban un bloqueo en los estudiantes al ser incapaces de procesar tantísima información. En concreto, pasadas las 3 primeras semanas de clase, establecí ya la dinámica de aula que se mantuvo durante todo el cuatrimestre, con materiales que atendían a los 3 tipos de aprendizaje. Así, todas las semanas debían trabajar con una lectura obligatoria y junto a cada lectura diseñé un guión que fuera de ayuda para enfrentarse a la lectura y tuviera preguntas básicas que sirvieran para comprobar su contenido. Del mismo modo, cada semana debían ver un vídeo de unos 3-5 minutos y, dada la naturaleza de la asignatura, la sintaxis del inglés y la dificultad para encontrar píldoras de aprendizaje que se ajustaran al punto concreto que quería trabajar, yo mismo tuve que grabar esos vídeos para ajustar el contenido a las necesidades reales del grupo. Y luego ya con la herramienta Edpaso introduje preguntas que cumplían 2 funciones. Por un lado, me permitía saber qué estudiantes habían visto el vídeo antes de la clase y, por otro lado, qué dudas reales, qué problemas de comprensión de contenidos manifestaban los estudiantes. De esta manera yo podía diseñar mis clases presenciales para que se ajustaran a las necesidades reales de los grupos. Y, por supuesto, todas las semanas tenía una actividad de búsqueda de información en la biblioteca. Muchas veces los estudiantes no prestan atención a ese edificio al que deben ir de manera regular. Una excusa fantástica para que, como digo, los estudiantes conocieran todos los recursos que la universidad pone a su disposición y que generalmente ni conocen o conocen pero no utilizan. Todo el trabajo previo supone que los estudiantes han tenido que trabajar previamente con el contenido que generalmente yo les presentaba de manera mecánica durante las clases teóricas o magistrales. Por tanto, las clases permitían, como decía, resolver dudas puntuales, pero sobre todo ahorrar un tiempo fantástico para poder hacer un mayor número de actividades que permitieran consolidar y profundizar en los contenidos. Durante la clase diseñé sesiones más prácticas y yo creo que más enriquecedoras, que constan de las siguientes etapas. La etapa que denomino ¿Qué hay para comer?, donde presentaba a los estudiantes los resultados de aprendizaje esperados de la sesión y rompía fuego con un breve vídeo en clave de humor que creara una atmósfera distendida y positiva. A continuación, la etapa At the Back of Your Mind, donde utilizo una técnica sencilla pero efectiva de autoevaluación. Mediante una tabla dividida en 3 partes, los estudiantes recogen qué saben, qué les gustaría aprender sobre los resultados de aprendizaje expuestos previamente, y esta técnica sirve para monitorizar sus expectativas, que se cierra siempre al final de la sesión. La siguiente etapa es el tiempo de pregunta. Es la parte de la clase más parecida a lo que conocemos como lección magistral. Por un lado, ellos tienen la posibilidad de preguntar aquellas cuestiones que no entienden, pero primordialmente yo llevo preparadas preguntas sobre las cuestiones que he tenido ocasión de comprobar a través de la aplicación que usaba con los vídeos, Edpaso, y sus respuestas en esos vídeos, porque ahí es donde yo podía ver qué conceptos eran confusos, qué conceptos no se habían entendido. Y así, en vez de hacer una exposición lineal de los contenidos, me centraba solo en los aspectos puramente conflictivos o que necesitaban más trabajo. La siguiente etapa comienza con un trabajo en parejas, previo a una reflexión individual por su parte, y se trata sobre todo de preguntas que tienen como objetivo afianzar los contenidos e intentar relacionar la información nueva con la ya estudiada. Para dar dinamismo a la etapa utilizo la aplicación Plickers, que me permite formular preguntas y recoger las preguntas de todos los estudiantes en unos segundos. Durante la clase, como digo, me permite gestionar el desarrollo del contenido
y posteriormente en casa me permite ver si hay un estudiante en concreto que sistemáticamente tiene dificultades o hay aspectos que todavía no ha internalizado correctamente. La quinta etapa busca literalmente que se dejen los sesos a través de resolución de problemas en grupos. Aquí se intenta no solo profundizar en los contenidos, sino que también se favorece la instrucción entre iguales. Los estudiantes rápidamente se dan cuenta de que haber trabajado los materiales en casa les posiciona en una situación de ventaja, lo que desarrolla su motivación intrínseca. Y por último, llega el reto del día, con lo que cerramos la sesión. Se busca sobre todo trabajar en los niveles más avanzados de la taxonomía de Bloom, analizar, evaluar y creer. Y la actividad se cierra con la actividad de autoevaluación, donde comprueban si el objetivo de la sesión está cumplido o queda trabajo pendiente por hacer, qué sabían, qué les gustaría saber y qué realmente han aprendido en la sesión, si realmente se han cumplido sus expectativas. Para ello, una vez que ya tienes el resultado de esa tabla, siempre les preparo tareas de consolidación con una gran variedad de actividades. La idea no es que hagan todas, sino solo aquellas que versan sobre los objetivos que están por lograr, los que ellos han identificado que todavía no han conseguido. Y por último, y brevemente, me gustaría mostrar una comparativa en los resultados académicos y de autoestima entre el grupo experimental en el que invertí el aula y el grupo de control en el que seguí con la dinámica habitual del curso pasado. Si observamos los resultados académicos en la prueba escrita que ambos tuvieron a la mitad del cuatrimestre, en la semana 7, los resultados no apuntaban a ser muy alentadores, ya que el nivel de suspensos fue más alto en el grupo experimental, en los que invertí el aula, así como el número de estudiantes con notas altas, notable o sobresaliente, fue también menor en el grupo experimental. Inicialmente interpreté esto como posibles deficiencias en una metodología con la que yo mismo me estaba familiarizando. Sin embargo, si observamos los resultados a final de cuatrimestre, se puede apreciar una clara mejora en los resultados del grupo en el que invertí el aula a todos los niveles. Hay un mayor número de estudiantes con mejores calificaciones y un número menor de suspensos. Junto a las calificaciones, me parece relevante señalar que llevé también a cabo un estudio de la autoestima del estudiante durante todo el proceso. Y aunque no tengo tiempo de comentar detalladamente todos los ítems del cuestionario, sí que me gustaría mostrar los resultados de la pregunta 7, ya que permiten entender mejor los resultados académicos que acabo de mostrar. Como muestra la gráfica, el grupo de control apenas varió su actitud hacia sí mismos y la asignatura. Los valores fueron muy estables en los 3 momentos puntuales en los que se tomó la muestra, en la semana 3, 7 y 15. El desarrollo de la asignatura no tuvo una influencia aparente en los estudiantes. Sin embargo, se observa un claro contraste en el grupo experimental. La gráfica refleja cómo las primeras semanas en las que los estudiantes tuvieron que acostumbrarse a una dinámica de clase totalmente diferente hasta la que entonces habían conocido. El salto cuantitativo tiene lugar entre la semana 7 y el final de cuatrimestre, donde se observa un cambio significativo. En las valoraciones positivas, lo que hace pensar que el aula inversa ha tenido un efecto muy positivo en la experiencia de aprendizaje de estos estudiantes, pero que necesitaron tiempo para adaptarse y entender la dinámica y cómo conseguir los objetivos. Ya para concluir brevemente, a lo largo de los años creo que todos hemos tenido ocasión de comprobar cómo estudiantes con un potencial fantástico pasaban de puntillas por nuestras aulas. En este caso, el aula inversa o invertida, sin estar exenta de aspectos por mejorar, sí permite ayudar a los estudiantes a tomar las riendas de su propio aprendizaje y a nosotros como docentes a disponer de mayor tiempo en el aula en el que consolidar, extender y profundizar en los contenidos. En mi experiencia, el aula inversa dota a los estudiantes de herramientas que les permiten aprender de forma mucho más autónoma. Ya solo me queda despedirme y, por supuesto, agradecer su atención. Muchísimas gracias.